Bendiciones, queridos estudiantes de las naciones, para esta escuela profética en línea. Un placer poder compartir contigo enseñanzas acerca del tema de la escatología apostólica. Hemos sido enriquecidos ya por la administración de los siervos del Señor, los compañeros del equipo, y me toca a mí también añadir un poquito para que tengamos una comprensión mejor de todo lo que estamos viviendo, de lo que habremos de vivir y de cómo prepararnos y cómo preparar a la iglesia para el futuro. Y yo quisiera tocar un par de cosas que son medulares y muy importantes. Y quisiera comenzar con el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 4, que nos dice de la siguiente manera la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios nos habla de que en los postreros días, ya hemos definido el término postreros días, el día del Señor, el día de Jehová, la segunda venida de Cristo, el día del Dios Todopoderoso, hablando de una etapa en la historia humana que tiene que ver con los tiempos finales antes de la aparición de Jesucristo en su segunda venida y de la instalación del reino perdurable, siendo Él el Rey, aleluya, que esté gobernando y rigiendo los destinos de las naciones. Y yo quiero compartirte acerca de dos cosas que son trascendentales hoy, que son la plataforma que está siendo establecida en el mundo y que muchos conocen como el nuevo orden mundial, y también la otra gran plataforma en un ámbito eminentemente religioso. La primera es en un ámbito eminentemente político, económico, social, y la otra plataforma es una plataforma religiosa que la Biblia le llama la grande ramera. Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Y para entender esto tenemos que irnos hacia atrás en la historia, pero también a la Escritura, para que podamos ver algunas cosas que el Señor ha profetizado. Él habla de los tiempos del fin, donde muchos abrirán sus oídos y su corazón para escuchar a espíritus engañadores. Muy claro, el Señor habla de que esto no es un asunto mental, no es una filosofía terrenal humana, sino que habla de espíritus inmundos que se moverán a través de personas que serán influenciadas. Algunos, tristemente hay que decirlo así, serán hasta poseídos por poderes demoníacos, y lo que hablen será tan peligroso porque saldrá de su boca como espadas agudas que cortarán los argumentos de otros y los influenciarán y los llevarán aún hasta la perdición. Y ya vimos en la clase anterior que les pude compartir de cómo hasta habrán milagros engañosos para aún engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Y Pablo el apóstol en segunda de Timoteo nos dice algo concerniente a los tiempos que estamos viviendo, ya tiempos del fin. Él lo ve, él lo profetiza, él lo declara, lo empezó a ver en sus días, pero nosotros hemos entrado a un cumplimiento cabal al ver cómo se comporta el ser humano ahora, al ver cómo se ha venido comportando el gobernante de los últimos decenios, ver la maldad proliferando en las calles. Nosotros tenemos que decir, esto entró en vía de cumplimiento cabal. Y dice Pablo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor nos da una descripción de las características del hombre de los últimos tiempos, tiempos llamados entre comillas modernos, llamados tiempos del siglo XXI. Los hombres que están brotando tienen esas características, serán soberbios, implacables, calumniadores, mentirosos, y negarán toda la eficacia de la piedad, del amor y de la fe en Dios, y se envolverán en un trabajo para tratar de ir en contra de Dios. Y esto es algo que el apóstol Juan nos lo dice en su primera carta en varios pasajes. Yo solo leeré unos versículos para tomar un punto de partida. Juan dice en el capítulo 4, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Nos vienen cosas impresionantes sobre las naciones, y el Señor nos habla precisamente acerca de este movimiento espiritual que está conducido por un espíritu de las tinieblas, al cual el apóstol Juan le llama el espíritu del anticristo. Y nosotros, bueno, tenemos que añadir otro pasaje, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Alabado sea Dios. Y el apóstol continúa largo escribiendo acerca del tema. Nosotros tenemos que entender que sobre el mundo se están levantando dos enormes plataformas. Una plataforma en el campo político, social, económico, para tratar de gobernar las naciones desde la perspectiva económica política, porque la influencia que se ejerce sobre el mundo viene a través de la posesión de la riqueza. Las familias más acaudaladas del mundo y que se han salido de la línea de la adoración a Dios son las que pretenden controlar el mundo, y han creado una serie de avenidas a través de las cuales están sometiendo gobernantes a través de chantaje, a través de ofrecimientos económicos a cambio de decisiones gubernamentales en favor de una agenda global que incluye la eutanasia, que incluye el aborto, que incluye los matrimonios igualitarios y una serie de cosas que son abominación delante del Señor. Y ellos están trabajando con algunos gobernantes que han sido permeados a lo largo de la historia y sobre todo en la época moderna, para sembrar en ellos un ateísmo militante, una característica clave de todos estos gobernantes que se están levantando, llamados la nueva izquierda, para tratar de controlar los gobiernos, para tratar de controlar la educación, para tratar de controlar el control de los padres sobre los hijos, y para sembrar filosofías e ideologías que son destructivas, que lesionan la escritura, que van en contra de la palabra de Dios, y más aún para oponerse directamente a Dios, a su adoración y al pueblo del Señor, para que no tengamos ni la libertad de orar en todos los lugares, para que no tengamos la libertad de reunirnos como queremos, y para que no adoremos a Dios. La palabra anticristo es obvia, viene de un término anticristos, que significa en contra de Cristo o en contra del ungido de Dios, y que significa también en contra o para tomar el lugar de.
el concepto de anticristo es emanado de la pluma de Pablo y de Juan, que nos están diciendo que ya sobre el mundo hay un misterio de iniquidad que está jefeado por Satanás y que lo hace a través de un principado gigantesco intercontinental, el espíritu del anticristo, que traerá todo tipo de movimientos y levantará todo tipo de hombre en todas las esferas, pero esencialmente en la esfera político económica y en la esfera religiosa, filosófica, para tratar de que a través de estas dos grandes plataformas puedan controlar los gobiernos de la tierra, puedan controlar los gobernantes de la tierra, puedan provocar que con ese control ellos hagan las leyes que les significan una ventaja a aquellos que están liderando con su dinero y con su influencia lo que conocemos como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una propuesta de familias y propuesta de hombres de eminencia y de influencia que han venido siendo herederos de otros, que han venido trabajando la llegada de una actividad que pueda colocar al frente de las naciones a un personaje que podríamos llamar el inicuo, el hijo de perdición, y que Juan llama el anticristo, que se opondrá a Dios, tratará de usurpar el lugar de Cristo y luchará contra todos los ungidos del Señor. Este nuevo orden mundial va a traer una serie de características, va a tratar de introducir cambios culturales, cambios en las costumbres sanas de los pueblos. Va a tratar de introducir filosofías e ideologías que suenan inteligentes, que suenan muy iluminadas, pero que irán en contra del matrimonio, tal y como Dios lo conceptúa, de la familia normal, tal y como Dios la conceptúa, de la vida, de la salud y de la vigencia de los ancianos sobre la tierra. Este tipo de ponencia y de ideología y de filosofía va a irse metiendo a través de leyes, a través de decretos, a través de gobernantes, hasta para tratar de provocar un cambio social, aunque las mayorías no estén de acuerdo, sino que ellos van a infiltrar en la política y en la economía de los pueblos a sus pensadores, a sus activistas, para tratar de controlar las decisiones y llevar un día el caos a las naciones, para que entonces las naciones tengan la necesidad urgente de que alguien superdotado, superhábil, supersabio pueda entonces regir los destinos del mundo, sea primero proponiendo dirigir regionalmente hasta llegar a levantarse bajo el aplauso y bajo la guía de todos en un superlíder, en una especie de libertador mesiánico, imitando el ministerio de Jesús, tratando de proclamarse Dios en algún momento de la historia. Y paralelamente a esta plataforma económica que se va a ir gestando en virtud de los fracasos y los yerros de muchos países en la política económica, porque esto va a venir de Satanás para trabajar, según el libro de Apocalipsis, que nos habla de los caballos que Dios enviará como juicios a las naciones con diferentes colores, hablando de la carestía, hablando de los efectos económicos, hablando de enfermedades, todo lo que ha de venir en el tiempo conocido como la grande tribulación, del cual ya hemos hablado, va a provocar una ruptura en las economías, una caída violenta de la capacidad de los gobiernos de levantarse económicamente. Los dineros no alcanzarán para lo que ha de comerse y entonces vendrá un caos. Ahí es donde surgirá un hombre con una política y una sagacidad impresionante para arreglarlo todo. Pero también en el campo político, en el campo de las relaciones internacionales, aparecerá para traer apaciguamiento en los levantamientos que han de venir de las naciones que se van a alborotar y van a ir en contra de Israel y van a ir a buscar la zona del petróleo, el área donde está la riqueza. Y esto va a provocar un cisma en el campo militar, tanto que van a converger los pueblos en lo que se conoce como
como el Armagedón, la batalla del Armagedón, y ahí es donde este superlíder hará un pacto con Israel, y ese pacto lo romperá a la mitad de los tiempos señalados, y entonces él se proclamará Dios y dirá: yo soy el libertador. Mientras esto se está dando en el plano político, social, económico, paralelamente a esto estará surgiendo todo un movimiento en el ámbito religioso, filosófico, con relativa paz, con relativa tranquilidad, con relativas normas de amor, un amor camuflado, un amor que odia pero que se presenta con piel de oveja. Es lo que a lo largo de la historia humana, desde los días de la Torre de Babel, donde los hombres se rebelaron contra Dios tratando de establecer una estructura política, religiosa, ocultista, para no depender de Dios y para ir en contra de Dios, entonces Dios desciende y confunde las lenguas, destruye el plan de la Torre de Babel allá en Babilonia, y comienza una dispersión de las gentes que a lo largo de los siglos llevó a diferentes partes del mundo, diferentes gentes con ideas de adorar no a Dios, sino adorar a la serpiente, adorar a las criaturas, adorar los astros, y se conformaron una cantidad de religiones, unas más fuertes que otras, unas más influyentes que otras, unas teístas, o sea, llenas de dioses y adorando a muchos dioses, otras no teístas, que pretenden simplemente a través de filosofías y a través de formas de transformación filosófica aquietar y apaciguar el corazón de los hombres. Pero se han levantado multiplicidad de religiones para conformar, óigame, una superestructura que en la medida en que se va uniendo comienza a tener un rostro y una cara que es pintada en el libro del Apocalipsis y es conocida en el Apocalipsis como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, y que es presentada como una mujer que está subida sobre una bestia escarlata y que se mueve en las naciones, que nos da el número inclusive de las naciones donde tiene su poder. Y Apocalipsis claramente dice que esto donde la mujer se sienta son naciones y tribus y pueblos. Es la influencia que ha desatado este poder religioso, que hoy no se podría decir es esta religión o es aquella, sino es una estructura en la cual se conjugan y se mezclan una cantidad de religiones que envuelven a millones en el ámbito del Asia, en el ámbito del África, aún en América Latina y en Europa, religiones, filosofías que llegarán a converger en un momento de la historia a través de los líderes principales que se reunirán para establecer a un líder principal que será el que le dé la fuerza a través de la religión y las religiones al levantamiento de un líder político llamado el anticristo. El Apocalipsis reconoce en este anticristo la primera bestia, la bestia que ve Juan emerger de las aguas, y dijimos en la clase anterior que el mar representa a las naciones en convulsión, de donde surge el líder político, el anticristo, en medio de un caos generado al propio para hacer brotar una cabeza, un líder político mundial que traiga soluciones, que tenga un carisma y que tenga ciertas inclinaciones aún por la perversión sexual, y los que están pervertidos en el día presente y que han menospreciado la salud espiritual de sus vidas y que han creído en pisotear la palabra y en función de legalizar a través de leyes el pecado, seguir viviendo de la manera en que a Dios ofenden. Este individuo tendrá relación con todas estas agrupaciones, se levantará y se moverá, pero será dirigido, será presentado, será anunciado por esta segunda bestia que nos habla el libro de Apocalipsis que vimos en la clase de ayer, acerca de una bestia que surge de la tierra con dos cuernos y que nos habla de religión, no de las naciones en convulsión política, sino del ámbito de la religión. Este líder recibirá autoridad, recibirá poder, y él proclamará al líder
político como al que hay que seguir, al líder que debe venir para solucionar los problemas de las naciones y del mundo. Estos dos personajes son conocidos como el anticristo y el falso profeta. La primera bestia, el anticristo, que habla el Apocalipsis, y la segunda bestia de la que habla el Apocalipsis como el falso profeta, que aún hará levantar una imagen del primero, el anticristo, y aún hará milagros engañosos hasta hacer que esta imagen hasta llore y hasta quizás hable, según dice el Apocalipsis, milagros engañosos para tratar de subir un personaje y gobernar a las naciones del mundo, previamente habiendo establecido cambios en la cultura, cambios en el comportamiento, cambios en el control de quién será el que eduque a los hijos de los hombres y mujeres que pueblan la tierra, qué se les enseñará, qué ideología será la que ellos tengan que aprender, y pisotearán toda la enseñanza de la palabra, todos los consejos que hombres como yo y como usted, querido pastor, le podremos dar a nuestras familias. Y entonces levantarán toda una estructura, se infiltrarán en la sociedad para levantar toda su ideología y pretender gobernar las naciones a través del liderazgo religioso de un hombre que será visto por todos como el líder máximo de todas las religiones. El movimiento ecuménico mundial y el Consejo Mundial de Iglesias que se mueve en esta esfera, que han estado trabajando para levantar esa estructura religiosa llamada la Grande Ramera, que más que una religión es una estructura, es un conglomerado de conceptos religiosos que ni siquiera tienen que ver con Dios y que simplemente van a provocar que a través de la llamada tolerancia, exigiendo tolerancia, van a respetar a todos, se van a unir con todos, aunque no crean en lo mismo, aunque aquel crea en la reencarnación, aquel otro no crea en Dios, aquel otro sea ateo, etcétera. Ellos van a buscar el punto de unidad y ese superlíder vendrá bajo esa escaramuza, bajo esa plataforma y esa ayuda y ese apoyo para presentar a un líder político que se levantará, como hemos visto, de las naciones, de lo que fuera en el pasado el imperio romano revivido, del centro de Europa, y se levantará con algún tipo de carisma extraordinario, ungido, una palabra entre comillas, por Satanás mismo, que le dará la habilidad y el poder para someter a la tierra por 42 meses, esto es 3 años y medio. De una semana que hemos llamado la semana de años, la última semana de años de la profecía de Daniel, y que cuando comience esta semana de años aparecerán estos líderes en un potencial máximo desarrollado. Ahí se darán una serie de cosas, de persecuciones a los creyentes, de bloqueos para adorar a Dios, y también se harán los pactos para proteger a Israel entre el anticristo e Israel, pero a la mitad de la semana, a la mitad de años, a los 3 años y medio, se romperá el pacto, él se proclamará Dios y perseguirá al pueblo de Israel, y nosotros creemos y entendemos que ese será un buen momento antes que esto ocurra. Que el Cristo de la gloria, aleluya, aparezca en su caballo blanco, que la final trompeta suene y los que estemos viviendo seremos llamados y transformados en el aire, dice la palabra, para estar para siempre con el Señor, y los que han muerto en Cristo serán resucitados, revestidos de gloria, y nos iremos a las bodas del Cordero, mientras la tierra quedará sumida en la grande tribulación grande. Una época en donde los juicios de Dios serán derramados sobre todos aquellos gobernantes y sobre todas aquellas gentes que choquearon la sangre de Jesús, que no quisieron aceptar el señorío de Jesucristo. Aleluya. Y esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. Me gustaría partir contigo una lectura más de la Escritura, aquí que en este momento se me está viniendo al corazón, gloria a Jesús, y que creo que nos ayudará un poco para entender más lo que estoy diciendo.
Primera de Tesalonicenses del apóstol Pablo escribe sobre la venida del Señor y dice en verso 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creeremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Es una promesa de Dios. Por lo cual decimos esto a la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, o no precederemos, vendremos antes que los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: alabado sea el nombre del Señor. Habrá un arrebatamiento, habrá un movimiento del Espíritu Santo en donde resucitará primero a los que han muerto confiando en Jesús y proclamándole como Señor en todos los tiempos, y los que hasta ese día de su venida estemos viviendo, si es que nos toca vivir, en esos días seremos arrebatados juntamente y transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Y entonces esto es muy importante, porque el apóstol Pablo nos dice, y el apóstol Juan también lo enfatiza en sus cartas, que estas cosas no pueden suceder. La manifestación del hijo de perdición, del inicuo, del misterio de la iniquidad, no puede manifestarse, porque al presente hay quien lo detiene, hay quien está estorbando que todo esto se dé. Y esa es nuestra gran esperanza, y es aquí donde tenemos que apuntar a todos los intercesores que me están viendo, todos los profetas que me están viendo. Tenemos un nivel de autoridad que no tiene Satanás mismo ni sus secuaces, porque dice que al presente el misterio de la iniquidad no se puede manifestar, el anticristo no puede tomar el control, el falso profeta no puede hacer de las suyas, porque al presente, aleluya, hay algo que restringe ese movimiento, hay algo que se lo impide ese movimiento, y es el Espíritu Santo que mora en la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Mientras haya presencia de creyentes en la tierra, mientras la novia de Cristo esté presente, mientras Dios esté madurando su iglesia, mientras los niveles de autoridad que están siendo restaurados y están siendo levantados y maximizados estén presentes en la iglesia, nuestra oración seguirá atando el poder de Satanás, porque se nos ha dado una autoridad para atar en la tierra lo que será atado en el cielo, y para desatar desde la tierra con nuestra oración lo que será desatado desde los cielos. Y además de eso, cuando estamos limitados o estemos limitados en nuestra oración, ¿cómo orar? ¿Por qué orar? El Espíritu Santo nos ayudará, aleluya, en nuestra debilidad, y Él intercederá por nosotros y en nosotros con gemidos indecibles. Esto solo va a venir cuando esta iglesia, ese cuerpo de Cristo, ese conglomerado de intercesores, adoradores, sea quitado de en medio, porque entonces no habrá restricción, no habrá posibilidad de estorbar el movimiento del anticristo, del falso profeta y de Satanás. Y eso ocurrirá precisamente cuando los tiempos sean consumados, cuando los tiempos se den, aleluya, cuando ya no solo estemos viendo señales cumplirse, sino el tiempo está maduro. El Kairos de Dios llega y la final trompeta es tocada desde los cielos, y Jesucristo vendrá, aleluya, por su esposa, por su novia, para realizar las bodas del Cordero, y la tierra quedará sumida en grande tribulación. Al final de esa tribulación, a los 3 años y medio, entendemos que Jesucristo volverá, pero ya no como novio para llevarse a su iglesia, sino como Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, vestido con vestidura blanca, ceñido al pecho y con un cinto de oro y una
frase especial en su muslo que dice: el Verbo de Dios, y vendrá con sus ejércitos celestiales para tomar el control de la tierra. Dice la Escritura que en su venida Él escogió ya a dónde pondrá sus pies. Lo hará en el monte de los olivos en Israel. Aleluya. Y habrá un cataclismo que sacudirá la tierra. El falso profeta será atado, el anticristo será atado, el diablo será atado. Aleluya. Y será implantado el gobierno perdurable del Señor, y entraremos a la etapa que el profeta Eric mencionó acerca del tiempo, el reino milenial, donde estaremos un tiempo de paz perdurable hasta que se consumen los tiempos después del milenio. Esto es un vislumbre de lo que estamos hablando. Pero hoy podemos mirar con ojos críticos, proféticos, nuestros países. Mi caso, Costa Rica. Como desde hace ya 2 o 3 gobiernos hay una intención clara y expresa de gentes que no son mayoría, pero que han logrado infiltrarse a saber quién los financia, a saber quién los ayuda, aunque ese a saber quién nosotros sabemos quién. Hay instituciones, organizaciones mundiales en el campo de la economía, en el campo bancario, en el campo de la salud, en el campo de las naciones, que lo que ha estado haciendo es tratando de sembrar en nuestros pueblos el aborto, tratando de sembrar en nuestros pueblos la desvirtuación de lo que es el matrimonio tal y como Dios lo conceptúa, para tratar de frenar el avance y el crecimiento de la sociedad, tratando de meter la idea del aborto y hasta negociándolo con pueblos. Se han infiltrado en los ámbitos judiciales para que los jueces presionen. Ya tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que está hasta presionando para que se implanten ciertos derechos, aunque se destruyan los verdaderos derechos de otros. Y entonces nos estamos dando cuenta que al cabo de los últimos decenios el mundo se ha permeado de todo esto, y que hay gobiernos que se han levantado con una ideología clara. Quieren educar a nuestros hijos, quieren quitarle a los padres a sus hijos, quieren sembrarle ideas pervertidas, ideas perversas, amorales. Quieren hacer que lo que es malo según la Escritura y lo que conceptuamos como malo los hijos de Dios, porque sabemos que es perverso, que es pervertido, que es contra naturaleza, entonces se apruebe y se diga esto es ahora bueno, y que lo que es bueno moralmente, espiritualmente, para el crecimiento y desarrollo de una sociedad con la cual hemos crecido a lo largo de los siglos, ahora se le diga malo, y ellos tratarán de perseguir todo y a todos los que proclamamos estas verdades, estos valores y estos principios que le han dado la fuerza a la sociedad de los últimos siglos para prevalecer. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que Dios nos ayude, ministros, que Dios nos enseñe a orar como conviene para que podamos romper todas las estructuras del infierno. Pero para que cuando tú veas que tus gobernantes o tus jueces batallan, luchan para que se establezcan estos principios y estos valores o antivalores, cuando batallan de todas las maneras, tú tienes que saber que hay instituciones detrás que posiblemente han soltado las finanzas, han soltado la influencia para que el aborto cunda en la tierra, independientemente en qué momento el niño esté sacrificado. Y esto lleva a la otra dimensión de guerra espiritual, es también tan peligroso, porque es como entregarle al diablo niños para ser sacrificados, como lo hacían en la antigüedad los pueblos paganos, y eso atraía la desgracia, atraía los juicios y las calamidades de parte de Dios, porque la vida no se puede quitar de esa manera. Que Dios nos ayude para entender esto, y que esta escuela sirva para abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor. Esto no está ocurriendo allá en Europa, no está ocurriendo en la Rusia o en la China, no, está ocurriendo en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Paraguay, en Argentina. Esto está cundiendo y nosotros somos los que lo podemos detener a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno. Ya llegó la hora de tomar el cristianismo de verdad. Como decimos en mi país, Costa Rica, hay que agarrar al toro por los cuernos. Ya llegó la hora de los ayunos largos, creyentes, ministros. Ya llegó la hora de meter las iglesias en un clamor. Ya llegó la hora de entender que esta pandemia, como dice el profeta
Antonio Abril, un hijo del ministerio, él me dice, yo creo que esto es un ensayo previo a la grande tribulación. Y él considera que mucho de lo que ha pasado es casi que una guerra biológica que se desató, un ensayo. Y lo que viene es realmente serio. Tenemos que estar preparados y sabidos de que el destino de las naciones no está en manos de estos políticos perversos, no está en las manos de estos religiosos sinvergüenzas, no, está en las manos de los intercesores. Y mientras haya un pueblo que ore y gente que adore y levante altares de adoración, Dios vendrá y destruirá las obras del diablo. Y seguiremos viendo la gracia, el favor de Dios salvando y libertando a la gente. Así que me gustaría hacer una oración por ti. Yo sé que estos mensajes no los podemos complementar como quisiéramos. Todos los maestros sabemos que hemos tenido que condensarlo todo y que posiblemente más que enseñanza te quedan muchas ganas de saber más, mucha incertidumbre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y por dónde vamos? Bueno, acuérdate que Dios tiene una palabra profética, la más segura, la cual debemos estar atentos en seguir, porque nos enseñará todas las cosas. Pero sobre todo creo que está llegando el tiempo de orar más, de ayunar más, de clamar más, de predicar más y de evangelizar más, porque ahí es donde está el cambio y la transformación de la sociedad. Cuando prediquemos el evangelio y la gente se conviertan a Jesús, y entonces aún hasta los malos se pueden cambiar. Y pueden cambiar hasta de equipo, hasta de ejército, los perversos y los malos, porque los hemos visto ser transformados por la gracia y el favor de Dios. Y el que era una cosa termina siendo otra. La prostituta, el traficante, el homicida, cuando el evangelio le llega, cambia y se convierte en una princesa, en un hombre de bien, en un hombre que predica inclusive la palabra de Dios. Así que vamos a orar y unirnos. No a preocuparnos, sino a unirnos. No es para preocuparse, es para trabajar, es para pensar. ¿Qué me toca hacer a mí allá en Argentina, en Paraguay, en España? ¿Qué debo yo hacer en México para que el evangelio corra, la palabra sea glorificada y estas plataformas demoníacas, la plataforma religiosa, filosófica y la plataforma económico-política sean detenidas y se frustren todas las intenciones del diablo y de esta gente de élite de llevar a la palestra, llevar a la dirección de las naciones a un líder religioso, político religioso y a un líder de la política y la economía mundial para trastornar a los pueblos y poder tratar de controlar bajo la gracia y el favor de Satanás a los pueblos. Que Dios les destruya sus planes, que el Dios los reprenda a todos y que Dios nos enseñe a nosotros cómo levantarle a Él la adoración para que descendiendo Él y su gloria nos dé la prosperidad y la salvación que quisiéramos tener para nuestros pueblos. En el nombre de Jesús oramos. Padre de la gloria, yo digo, Señor, que hay quien detiene el avance de las tinieblas. Hay quien detiene y que tiene la autoridad para detenerlo, para frustrar sus planes. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ese es el equipo de intercesores, apóstoles y profetas y ministros que se ha levantado en los últimos tiempos, emergentes, entendiendo, oh Dios mío, que esta batalla espiritual se puede ganar y que el enemigo puede ser reprendido, atado y echado fuera de nuestras naciones mientras estemos en la tierra. Danos la habilidad de entenderlo, la capacidad de captar cuál es la visión, cuál es la asignación que tenemos que hacer para que en las asambleas legislativas, en los senados, en las gobernaciones, en las casas presidenciales, en las oficinas de ministros, Señor, se frustre todo plan perverso, todo plan antidios, anticristo, antibiblia, oh Dios mío, y antifamilia y antivida. Que todo eso se frustre y que sea evidente para la sociedad que tú estás enojado drásticamente con estos personajes, oh Dios mío, y todo lo que intentan hacer. Que el nuevo orden mundial en el ámbito religioso, en el ámbito político, económico, sea frustrado. Que no logren llegar a donde quieren llegar en nuestros días, Señor, y que más aún, Señor, que el evangelio vuelva a ser predicado con contundencia y con poder. Yo digo que se
active esa unción evangelizadora, ganadora de almas, para que nuestra gente sea ahora la que infiltre, la que se meta en los lugares de privilegio, para que sea la que se coloque en las sillas importantes para predicar la palabra y para que se establezca el reino y la verdad del Espíritu Santo. Cubre mi tierra, cubre la nación de mi hermano que me ve, cubre mi Costa Rica, cúbrela de frontera a frontera, de mar a mar, oh Dios mío, cúbrela de hombres perversos, de gobernantes, oh Dios mío, mentirosos y manipuladores y ocultistas. Cubre mi tierra, cubre la tierra de mi ira, oh Dios mío, de toda esta operación de iniquidad satánica, y danos el entendimiento, Señor, de lo que debemos hacer en ayuno, en oración, en convocatoria de alabanza y adoración en estos días, para frustrar todas las obras del infierno y todas las acciones que quieran tomar para implantar lo que es censurado en la Escritura. Declaro tu bendición sobre los estudiantes hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como has podido escuchar, este tipo de temas que estamos compartiendo necesitan de más estudio, necesitan de que tú vuelvas a escuchar. Gracias a Dios que con tu clave puedes escuchar estas enseñanzas una y otra vez, hacer anotaciones, tomar los versículos, buscar en tu concordancia pasajes similares y entender que estamos bien, que vamos caminando por donde es, y que tengas también de este profeta yo diría el semáforo en amarillo, que tengas la advertencia. No pongas atención a todo lo que te llega por video, todo lo que te llega por escrito. Hay demasiada mentira dando vuelta, hay demasiado engañador tratando de torcer el camino y de presentarnos cosas que no son y de meternos un temor que nos imposibilite caminar. Vamos por la palabra, vamos a estudiar la Biblia en la fe. Y vamos a orar y convocar a nuestra gente a aprender de la palabra del Señor. Bueno, nos vemos en la escuela en el próximo día. Ya nos está faltando un día más, así que les esperamos y les bendecimos a ustedes y a todas sus familias. Amén. Usted tiene que pararse en una plataforma en su iglesia, aunque sea para 5, y experimentar lo que es llenar ese lugar con la presencia. Entiendas, entre más rápido entrenes a tu gente, entre más rápido sueltes la lengua,